Conseller, President Pujol, autoridades, miembros de la comunidad judía de Barcelona, Javerim y Javerot, amigos y amigas, amics y amigas. Benvinguts, benvingudas, bienvenidos y bienvenidas. Bruhim Abaim Lekulam al acto central del Día del Holocausto y del Heroísmo, Yom HaShoah Bagburá 2024. Esta noche honraremos la memoria de aquellos que perdieron su vida en manos de los nazis y sus colaboradores. También homenajearemos a todos aquellos que resistieron alzando su voz de diferentes formas, al igual que a los supervivientes que, gracias a su valioso testimonio, continúan con la memoria y el legado del Holocausto. En el correr de la ceremonia, conoceremos la historia de diferentes comunidades judías de Europa y cómo fueron destruidas por la barbarie nazi. Avui, aquí i arreu del món, s'encendran 6 milions d'espelmes durant 24 hores, en memòria de cadascuna de les ànimes jueves víctimes de la Shoah. Us demanem, si us plau, respecte i que durant tot l'acte mantingueu els vostres telèfons mòbils en silenci. Invitamos ahora a Gabriel Kreiner, coordinador de Proyecto Shoah Barcelona, a compartir con nosotros unas palabras. Muchas gracias. Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Shalom. Hoy conmemoramos el día de recuerdo de las víctimas y de los héroes de la Shoah. Honramos a aquellos que murieron, a quienes resistieron y a los que tuvieron el coraje de ayudar en medio de tanta oscuridad y maldad. El tema que nos convoca en la ceremonia de este año es la destrucción de las comunidades judías durante el Holocausto. Y si hay algo que nos enseña la Shoah, es que a pesar de que hayan intentado destruir la vida judía de Europa hasta los cimientos, el pueblo judío tiene la capacidad de reconstruirse. No es menor que todas las generaciones, en el correr de la historia de nuestro pueblo, hayan vivido alguna atrocidad, desde el mínimo comentario antisemita hasta el más cruel crimen de odio, y aún así, desde hace miles de años, reconstruimos una y otra vez nuestra identidad y nuestra vida judía. Como bien saben, Proyecto Shoah es un proyecto educativo, cuyo objetivo principal es mantener viva la memoria, para que la Shoah no se olvide y para que a través de la reflexión, quienes reciben nuestras actividades aprendan de este evento histórico, porque esa época oscura deja un legado, una enseñanza, sembrar entendimiento y convivencia como antídoto para el odio y la discriminación, para que el lema nunca más se pueda cumplir. La educación es la herramienta que elegimos para cumplir estos objetivos. Y un recurso fundamental de la educación es el ejemplo. Ser un buen ejemplo implica ser coherente. Uno solo puede ser verdaderamente ejemplar si sus valores y creencias se alinean con sus acciones. Entonces, uno para educar, para ser un buen ejemplo, primero debe trabajar sobre sí mismo. Descubrir las incongruencias entre su forma de pensar, sentir y de actuar. Porque la barbarie nazi, esa gran industria de la muerte, ese gigante monstruo maligno, aunque nos duela, estaba compuesta por seres humanos. Fueron los actos de maldad individuales que llevaron al mayor genocidio de la historia. Sin embargo, es de la misma manera que funciona el bien. Es desde acciones individuales de bondad que se genera la armonía social. También, dentro de esta dinámica de buenos y malos, hay otro rol fundamental, el indiferente. Albert Einstein, cuando le preguntan su opinión sobre este tema, dijo: el mundo es un lugar demasiado peligroso para vivir, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a observar y dejan que suceda. Es decir, el mal ocurre por la indiferencia ajena. Y en este punto es importante entender otro gran aprendizaje que nos deja la Shoah, que todos, como seres humanos que somos, tenemos el potencial de hacer el mal, de hacer el bien o elegir no hacer nada, siendo en este caso cómplices de la maldad. El día de hoy os invito a que sean ejemplares, que se cuestionen sus propios pensamientos y actitudes, y que ese cuestionamiento nos lleve a ser más tolerantes, empáticos y menos críticos y hostiles con los demás. Principalmente para no hacer daño, para no contribuir con el destructivo ciclo de odio gratuito. Por el contrario, para ser constructivos, a través de las buenas acciones, el respeto y la compasión.
y también, sobre todo, para no ser indiferentes, no ser meros observadores de la realidad. Es así como desde el juicio interior podremos ser vivos ejemplos de personas íntegras, para que a través de la educación, como herramienta de cambio, generación tras generación, el mal sea erradicado. Querida comunidad judía, como dicen nuestros sabios, seamos un ejemplo de luz para el resto de los pueblos. Y a todos quienes hoy nos acompañan en este día de dolor, os pedimos por favor, no sean indiferentes. Alcen su voz, tomen acción, como en los años 30 y 40 lo hicieron cerca de 30.000 héroes justos entre las naciones en toda Europa. Muchas gracias.
A continuació, farem un minut de silenci en record de totes les víctimes de la barbàrie nazi. Escucharemos la plegaria El Malé Rahamim, Dios misericordioso, y el Kadish, oración por los muertos durante el Holocausto, a cargo del rabino Daniel Ashkenazi. Continuamos de pie, por favor. יזכור אלוהים את נשמות אחינו, בני ישראל, חללי השואה בגיבוריה. נשמות 600 רבבות אלפי ישראל שהומתו, ושנהרגו, ושנחנקו, ושנקברו חיים, בית קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם, את עקדת שאר קדושי ישראל בגיבוריו מימי עולם. ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים בטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קדושת השם בידי המרצחים הגרמנים בעוזריהם משאר העמים, לכם בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. Querido diario, nuestra libertad fue severamente restringida por una serie de decretos antijudíos. Estimat diari, els jueus han de portar una estrella groga. Los judíos deben entregar sus bicicletas. Als jueus se'ls prohibeix conduir cotxes. Los judíos tienen prohibido ir a teatros, cines u otras formas de entretenimiento. Aquestes pobres persones estan sent enviades a escorxadors bruts com un ramat de bèsties malalt i descuidat. Però no en diré més sobre el tema. Els meus propis pensaments em donen malsons. El ambiente es sofocante, lento, plomizo. Afuera no se escucha ni un solo pájaro, y un silencio mortal y opresivo se cierne sobre la casa y se aferra a mí como si fuera a arrastrarme a las regiones más profundas del inframundo. Pregunto si algú entendrà el que vull dir, si algú passarà per alt la meva ingratitud,
i no es preocuparà de si sóc jueva o no, i simplement em veurà com un adolescent que necessita urgentment una mica de diversió senzilla. החול יזכור את הגלים, אבל לקצף אין זוכר, זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר, מזיכרונם הוא לעולם לא יימחר, לא יימחר. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דחו, הידידות, האהבה, הנעורים שבאו פתע אל סופם, הנעורים שבאו פתע אל סופם. כמוהו גם על חוף ליבם, רטט אז מה שהוא חיוור, והם רשמו בתוך החול, כשהירח העובר העיר פתאום פנים זרות ושחוק רפה, ושחוק רפה. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דחו, הידידות, האהבה, הנעורים שבאו פתע אל סופם, הנעורים שבאו פתע אל סופם. Nos enteramos de que esa misma noche hubo disturbios en el gueto. Los alemanes iban y venían, pero un alboroto como ese indicaba que algo se estaba gestando. Pudimos ver que el gueto estaba lleno de alemanes. Bajamos y les preguntamos a alguno de los policías
qué estaba pasando, qué significaba tantos alemanes ahí. ¿Qué policías? Los guardias bielorrusos. Nos ordenaron salir de las casas y no llevarnos nada más que a los niños. No nos sacaban de la casa solamente para decírnoslo o distribuirlo. Nos tuvieron horas y horas parados de pie, mientras que ellos registraban todo el gueto. Buscaban objetos de valor, otros bienes, joyas. Y luego abrieron las puertas del gueto y había un camión gigante. Y ahí nos obligaron a subirnos. Algunos a la fuerza y otros por sí mismos. ¿Y contaban los judíos antes? Sí, contaban y volvían a contar. Y luego regresaron después del mediodía y volvieron a contar. Llenaron el vehículo. ¿Qué pasó con los que ya no pudieron subir por falta de espacio en el camión? Los que no se pudieron subir tuvieron que correr atrás de él. ¿Corriste con tu hija? Sí, yo tenía al lado a mi hija, pero yo no era la única madre. Habían madres con 2, 3 y hasta 4 niños. Y entonces corrimos todo el camino, porque si te caías te disparaban en el momento y no te volvías a levantar. Y entonces cuando llegamos toda la familia y las personas que habían ido en la camioneta ya se habían bajado y ya estaban todas desvestidas, todas desnudas. ¿Y qué lugar era? Era como a 3 kilómetros de casa. Era cerca de la plaza del mercado local. Había una colina y detrás había una zanja, una trinchera muy, muy profunda. Nos pusieron en la colina y ahí los 4 ángeles de la muerte nos dispararon. ¿Estos 4 pertenecían a una unidad alemana? Sí, pertenecían a la SS. Estaban más armados, con más armas y con cartucheras. ¿Y qué viste cuando llegaste ahí? Cuando llegamos, vimos que había mucha gente desvestida, gente desnuda, y en ese momento pensamos que era solamente una tortura. Pero yo quise ir más adelante y ver qué era lo que estaba pasando, y vi atrás de la colina y ahí se me reveló todo. Ahí se me reveló todo porque eran filas y filas de personas que habían sido fusiladas. En ese momento habían 12 personas ahí. Y quisiera en este momento recordar lo que me dijo mi hija cuando todavía estábamos en el gueto. Mamá, ¿por qué me vestís con ropa de sábado si nos están llevando a fusilar? Perdón. Mamá, dale, vamos a huir, mamá. Y muchos intentaron huir, vos sabés, pero no pudieron, no llegaron muy lejos. Luego ya estábamos todos desnudos y nos llevaron al pozo. Mi padre no quiso desvestirse. Él permaneció en ropa interior. Entonces, ¿los alemanes le arrancaron la ropa? Sí, los alemanes cruelmente le pegaron, lo maltrataron y le arrancaron la ropa porque él quería permanecer en ropa interior. Y ahí lo fusilaron. Y cayó en la zanja. Sí, y luego mi madre, y luego mi abuela, una señora de 80 años. Y luego mi tía que tenía en las manos a 2 pequeños también. Y finalmente te toca. Sí, después de mi hermana, porque mi hermana había sufrido muchísimo en el gueto y ella pidió misericordia por su vida. Ella estaba desnuda y el verdugo la miró a los ojos y le disparó directamente. Y luego sí fui yo. ¿Y le preguntaste algo? Nos llevaron y de pronto él me pregunta,
¿A quién mató primero? ¿A ti o a tu hija? Y yo ahí no supe qué decir. No dije nada porque sentí que me estaban arrancando a mi hija. Y de pronto empiezo a escuchar sus gritos y los disparos y cómo la mataron. Y entonces aparté la cara y él me agarró del pelo, me quiso disparar, pero yo me mantuve de pie. Y entonces me volvió a disparar y ahí sí caí. Y te caíste al hoyo. Sí, me caí al hoyo y sentí como un peso muy profundo, una presión muy profunda. Yo sentí que estaba muerta. En ese momento estaba muerta, pero de golpe empecé a sentir como que me ahogaba y entonces ahí me di cuenta que estaba viva. Estaba viva, pero caían cada vez más cuerpos encima mío y con la poca fuerza que a mí me quedaba traté de luchar para salir de ahí, pero era muy difícil porque te arrastraban, te mordían, te tiraban para abajo. Sin embargo, con la poca fuerza que me quedaba lo pude hacer. Pero cuando salí, no pude reconocer a nadie, no. Era todo gritos, desesperación, niños gritando por sus padres. Era muy difícil y yo no me podía sostener de pie. ¿Y estaban ahí los alemanes en ese momento? No estaban. Para el oficial de la SS, comandante del campo de exterminio Auschwitz. Finalmente, llegó el momento que sepa estas cosas de mi parte. Preso número 17724 de Auschwitz. Fui yo quien fue traído aquí con mi familia como bestias, en vagón de animales, en una condición que no puede ser descripta. 2 noches y 2 días hacia su campo, sin que nos den agua o bajarnos para hacer nuestras necesidades durante todo el camino. Ni sentarse se podía. Y organizamos turnos para que alguien pueda sentarse de vez en cuando. Fui arrastrado brutalmente por los vagones. Al llegar a ese lugar horroroso, en el cual me despedí de mi familia y a la mayoría no volví a ver con vida. Fui obligado a desnudarme, fui llevado a golpes dentro de un ganado de gente totalmente humillada a la selección. Fui seleccionado a seguir viviendo, por el momento, y a sufrir. Pero fue algo temporal, hasta agotar mi última gota de vida. Fui yo quien fue vestido con un pijama finito a rayas y 2 huecos de madera para la pierna izquierda. Me tatuaron un número y me tiraron junto con todos a una jaula enorme llamada el campo de los gitanos. Soy yo quien fue humillado de todas las maneras posibles. Me hicieron pasar hambre sin límites y me dieron un puré de remolacha en una olla no lavada que sacaron de las cosas que robaron de los judíos, junto con otros 9 prisioneros más, para tomar o comer sin una cuchara o tenedor, en una cola, mientras cada uno fijaba su mirada hambrienta en su compañero para ver cuánto come. Soy yo quien recibió 15 golpes con un cable grueso de electricidad cuando intentó sacar la cáscara de una papa de la basura de la cocina de la SS. Soy yo quien trabajó como un esclavo 16 horas en una mina de sal, para las cuales recibí 160 gramos de pan y medio litro de agua por día. Salté, corrí y me tiré al piso según la orden y la locura del oficial en turno, quien seleccionaba a vida o muerte de vez en cuando. La regla para la vida era la distancia del salto y la velocidad de la corrida. Y a pesar de todo, yo viví y no me morí, a pesar de que más de una vez tuve la idea de acabar con la lucha y ponerle a esto fin. Y aquí, ahora, una parte de un artículo del diario que apareció esta semana en Israel. Miembros de una delegación de 50 personas, jóvenes del movimiento kibutziano, pusieron flores e izaron la bandera israelí finalizando el acto, leyeron Kadish y cantaron Atikva. ¿Sabe dónde? En Auschwitz. Quería que sepa que una de las participantes de esta delegación es mi nieta de un expreso de Auschwitz. Pasaron 42 años, en los cuales no pude no martirizarme y pensar cómo fue que no me rebelé. Me avergoncé frente a mis hijos y casi no les conté nada sobre mi experiencia allí, en ese otro planeta, porque me sentí llevado como una oveja al matadero. Y de repente, mis nietos me ayudaron a comprender. Yo sí me rebelé, sí luché contra ustedes, porque me querían ver allí muerto y derramar mis cenizas junto a las cenizas de muchos más en los campos de Auschwitz. Pero yo no me rendí frente a ustedes. Y ahora,
existe una continuación y un futuro. Mi nieta paseó a los soldados portones de Auschwitz erguida y orgullosa, participante de una delegación israelí y bajo la bandera de Israel. Y allí, en el Valle de la Muerte, cantó Atikva, el himno del Estado de Israel. Ya sé que no fui como oveja al matadero, sino que luché, me rebelé y seguí adelante. Así es como hubo una guerra entre nosotros, y fui yo el que gané. Els soldats eslovacs que s'havien posat del costat de Hitler van assumir el control de l'hotel a finals de 1938. Van fugir a Silina, una ciutat propera, i van viure allà fins després que vaig complir 5 anys. Llavors, el meu pare ens va portar a l'altra banda de la frontera cap a Polònia. A l'1 de setembre de 1939 vam agafar un tren per intentar arribar a un vaixell que ens portaria a Anglaterra, però l'exèrcit alemany va invadir Polònia aquell dia i el nostre tren va ser bombardejat. Ens vam unir amb altres refugiats i vam caminar cap al nord, cap a Kielce. A Kielce ens van posar en un gueto i després en un camp de treball. El 1944 vaig ser deportat a Auschwitz amb els meus pares. Ja era gener de 1945 i l'exèrcit soviètic que avançava va forçar els alemanys a evacuar. Vam ser obligats a marxar. Els nens anàvem al davant. El primer dia ens van sotmetre a una marxa esgotadora de 10 hores i vam començar a quedar-nos enrere. Fusilaven els regasats. Així que 2 nens i jo vam inventar una manera de descansar mentre caminàvem. Corríem al davant de la columna i després caminàvem a poc o ens aturàvem fins que al final de la columna ens alcançava. Llavors corríem de nou al davant. Passat 3 dies vam arribar al camp de Sachsenhausen, on vaig ser alliberat per les tropes soviètiques a l'abril de 1945.
Imre Schwartz nació en Hungría, eran 6 hermanos. Al comenzar la guerra, lo reclutaron del ejército húngaro para luchar en el frente contra los soviéticos. Al poco tiempo, fue capturado y llevado a un gulag en Siberia. Shari Kohn nació en Hungría, tenía 2 hermanas y un hermano. Tras la invasión nazi consiguieron falsificar documentos de identidad para ella y su familia. Esto les permitió transitar por la ciudad con cierta libertad. En 1943 le llegó una carta del ejército, informando que su esposo, Imre, había fallecido en batalla. Ella nunca lo creyó. Un día, soldados nazis descubrieron su documento falso, la apresaron y torturaron. Por suerte, llevaba joyas escondidas entre las ropas, y tras varios días sobornó a un guardia para que la dejara salir. Tras su escape, unos vecinos no judíos la escondieron junto con sus hermanas y su sobrino pequeño. Se escondían en un ducto del edificio. Por ahí les pasaban comida. Procuraban no hacer ningún tipo de ruido para no ser descubiertos. A Imre le tocó trabajar en la cocina del gulag, por lo que no quedaba la intemperie en el frío siberiano. Además, podía robar comida. Esto le permitió sobrevivir. Tras 4 años de prisión, él y otros prisioneros se amotinaron y lograron escapar. Entonces, emprendió a pie su regreso a Budapest, con la esperanza de reencontrarse con su amada esposa. Tras varios meses, consiguió llegar en 1945, cuando ya terminó la guerra. Finalmente, Shari e Imre se reencontraron. Juntos partieron a Sudamérica, donde crearon una nueva vida juntos. Mis hermanas y yo sobrevivimos a escondidas, y mi hermano sobrevivió a Auschwitz. De mis 5 hermanos, 4 murieron en la Shoah. Convidem el senyor Raimon Forado, president de la Comunitat Jueva de Barcelona, a compartir amb nosaltres unes paraules. Estimada comunitat, president Pujol, autoritats, benvolguts amics i amigues, en commemorar el dia de l'Holocaust ens hem d'enfrontar a la cerca de respostes. Aquest any encara més. I per això em vull dirigir als 6 milions d'homes, dones i nens jueus aniquilats injustament per la malvada maquinaria d'extermini nazi. Nunca comprendí cómo no pudisteis ver las señales de odio. ¿Por qué no os fuisteis de Alemania, de Polonia, de Francia, Italia, Grecia, Austria? ¿Por qué no os fuisteis de Europa? Incluso cuando la Alemania nacional socialista impuso sus leyes discriminatorias solo contra vosotros, una minoría indefensa. Con dolor os imaginé, sin oponer resistencia alguna, conducidos a les càmeres de gas. Mai he entès com una societat avançada, de la qual formàveu part amb les vostres millors institucions acadèmiques i científiques, va planificar la solució final contra els seus propis ciutadans. Com va aconseguir convertir-vos en estranys als vostres pobles i ciutats,
només per ser de confessió jueva. Com van poder manipular a la majoria posant de moda, sí, de moda, la incitació a l'odi i la discriminació contra vosaltres, aniquilant a 3 de cada 4 jueus d'Europa. Això va ser l'antisemitisme. Avui som testimonis que l'Holocaust fos possible. Clar que va passar. Va poder succeir. Està succeint. Avui, aquí. Està també intentant relegar-nos a l'estatus d'estrangers, d'alienígenes en la nostra pròpia ciutat, al nostre país. Sé que no us ho creureu, nosaltres tampoc. En qüestió de dies s'ha posat de moda una altra vegada incitar a l'odi i discriminar-nos. Això és l'antisemitisme. Us explicaré que des de fa mesos hem de parlar en veu baixa, mentre que aquells que ens amenacen criden a globalitzar la intifada, la revolta. Aquí, al mateix Passeig de Gràcia. Els nostres fills han d'anar al nostre col·legi envoltats de policies i ningú ho troba estrany. Y no estem llegint els señals. ¿Sabéis que hace unos meses en un colegio público aquí en el barrio de Gracia pintaron Heil Hitler y nadie dijo nada? En nuestras universidades públicas, al igual que en las vuestras, nuestros hijos viven amenazados por grupos de sindicatos estudiantiles que promueven mensajes de odio hacia ellos. En nuestro ayuntamiento, la exalcaldesa durante 8 años convirtió el odio hacia nosotros en una de sus principales causas. Pensaba en sus estrategias electorales, olvidando nuestro genuino sufrimiento o el bienestar de nuestra ciudad. Decía que era antisionista, pero no antisemita. No ha entendido absolutamente nada. Al igual que vosotros, desde hace tiempo sentimos la falta de comprensión de cantautores, artistas y actores supercool, quienes sin moral respaldan a grupos terroristas que proclaman nuestra solución final. Todo esto mientras caminan por alfombras rojas buscando ser trending topic o likes. No han entendido nada. ¿Sabéis que este mes en Francia una mujer fue violada únicamente por ser judía? Para ella la política de igualdad no fue de igualdad. I què dir de molts mitjans de comunicació, ara inundats d'activistes camuflats de periodistes que destil·len odi cap a tot el que representa el poble jueu, el poble d'Israel, la seva història, el seu passat, el seu present i amb el desig de proclamar el nostre no futur. Somos un pueblo resiliente y solidario, que a pesar de todo ha logrado preservar nuestra forma de vida. Hemos aprendido la lección y este año os imploro perdón. Me equivoqué. No fuisteis débiles y nosotros no somos fuertes. En un mundo donde el antisemitismo revive como un fénix de las cenizas, de vuestras cenizas, 80 años después, el mismo fenómeno busca ahora nuestras cenizas. ¿Cómo? Pues como siempre, inventando narrativas fantasiosas que persiguen deshumanizarnos como minoría para convertir a las víctimas en culpables y a los culpables en víctimas, para finalmente promover a la mayoría el deseo de arrojarnos al mar. No han entendido nada. Como siempre ha pasado desde hace 3.000 años, esto no sucederà. No succeirà. Benvinguts tots. No succeirà perquè no han entès encara que les seves intimidacions ens uneixen encara més. Els seus crits d'odi, lluant matar, enforteixen la nostra convicció celebrant la vida amb més fervor. El seu foscor projecta més la nostra llum i alimenta el nostre amor impulsant-nos a abraçar-nos més. La seva manipulació en els nostres centres educatius ens anima a reinventar-nos. Nosaltres no destruïm, nosaltres construïm, no parem d'innovar. I els més ignorants no encobriran la seva covardia. Un antisionista és un antisemita covard. No han entès que guanyarem. No serà fàcil, mai ho va ser, però és la nostra responsabilitat. Avui, en aquest moment de record, em dirigeixo a tots. Només cooperant
i no competint, podrem enfrontar com una societat la realitat que ens envolta. Una realitat multicultural, multiconfessional, on el respecte per la vida i la nostra tradició humanista ha de prevaler, ja que ara, com fa anys, per a matar no es comença amb armes i bales, es comença amb paraules i posts. Els senyals d'odi són evidents i no estem reconeixent-los. No han sorgit del no-res. Per a nosaltres, per al poble d'Israel, per al poble jueu, han ressorgit des del brutal atac dels monstres terroristes de Hamas el 7 d'octubre i volem que alliberen els nostres hostatges. La nostra història ens recorda que la democràcia que defensem es recolza en la defensa de les llibertats de tots. En la nostra tradició judeocristiana, els nostres valors ancestrals ens ensenyen que només en reconèixer el valor suprem de la vida podem construir una societat justa, humanista i equitativa, mitjançant la cultura de l'esforç, la dedicació i el mèrit. Hoy entendemos más que nunca que la maquinaria de exterminio nazi existió y que puede volver a existir si nos callamos. ¿Cómo es posible que nuestra juventud europea, educada, pueda ser influenciada por las fuerzas más destructivas del planeta, promoviendo odio y violencia? ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Por supuesto que tenemos una sensibilidad que compartimos todos hacia la difícil situación de los ciudadanos inocentes de Gaza. Pero las expresiones radicales y los eslogans que incitan al odio, como el deseo de arrojar judíos al mar, muestran su defensa abierta de la resistencia armada. Es el mismo antisemitismo de siempre bajo una nueva apariencia. I demano als nostres polítics, als líders polítics, als líders educadors, als líders de la informació, als líders d'opinió, si us plau, siguin líders de veritat. Tenim que reconèixer el sofriment de totes les parts, no només d'una part. El que no està bé, diguin-ho. Solo así ganarán la legitimidad moral para que todas las partes los oigamos. Hay que reconocer que la solución al conflicto de Oriente Medio no se encontrará en Twitter o en TikTok o en las calles de cualquier ciudad del mundo que no esté a 2 horas en coche del centro de Jerusalén. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. No cometan el error que cometieron hace 80 años. Finalitzo el meu discurs dirigint-me a tots els meus conciutadans i compatriotes. El més important és que som majoria. No ens quedem callats. És crucial entendre-ho. Som més i guanyarem. No només triomfa el poble jueu, sinó que guanyem tots. Nosaltres, fa 80 anys, vam posar les cendres i hem après la lliçó. No permetrem que torni a passar, no ens quedem callats. Actualment, els camps són lloc d'homenatge i memòria, com va poder veure enguany a Auschwitz, quan les comunitats jueves d'Europa van reconèixer el cos dels Mossos d'Esquadra amb el Premi Rei David. La història ens ha demostrat que el mal va prosperar quan, sentint els senyals, la majoria dels justos no van fer res. Está en nuestras manos y en cada uno de nosotros, y todos y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo correcto. És a les nostres mans i cadascun de nosaltres sap el que ha de fer, el correcte. Ganaremos todos, guanyarem tots. En aquest moment de profund recolliment, retratem homenatge a les víctimes de l'Holocaust, encenent 6 espelmes en la seva memòria. Encendemos la primera vela, en memoria de los niños que fueron arrebatados de sus hogares y cuyas vidas fueron truncadas en la oscuridad del Holocausto. Invitamos a don Eric Ben Shimol, presidente del patronato de la Fundación del Colegio Atikva,
y a don Víctor Melul, en representación de la familia fundadora del colegio, la familia Melul. Los acompañan sus hijos, Selim Benchimol y Natán Melul, alumna y exalumno del colegio Tikva. La segona espelma representa els justos entre les nacions, aquells que, enmig de la desolació, van mostrar valentia i humanitat en arriscar les seves vides per salvar-ne d'altres. El molt honorable senyor Jordi Pujol i Soley, 127è president de la Generalitat de Catalunya, li demanem que, acompanyat del senyor Raimon Forado, president de la Comunitat Jueva de Barcelona, ensenyi aquesta espelma, en reconeixement a la seva trajectòria de lideratge i per la seva contribució decisiva en moments clau de la història de Catalunya. A continuación, encenderemos la tercera vela, dedicada a los valientes defensores y protectores, la cual representa el compromiso inquebrantable de aquellos que arriesgan sus vidas para salvaguardar la de los otros. Invitamos al excelentísimo señor Pedro Antonio Pizarro de Medina, general de brigada de la Guardia Civil de Cataluña, y a su hija, Mariona Pizarro. Les pedimos que enciendan esta vela como un tributo a su incansable labor en la preservación de la paz y la protección de los valores fundamentales de la humanidad. También le acompaña don David Obadia, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. La quarta espelma recorda aquells valents individus que es van alçar en la resistència, desafiant l'opressió i lluitant per la llibertat i la dignitat humana. A l'il·lustríssim cònsol general de la República de França, senyor Oliver Ramadur, i al cònsol honorari d'Israel, senyor Sánchez Molina, acompanyats per Elisabeth Buch, vicepresidenta de la Comunitat Jueva de Barcelona, us demanem que tots tres encengueu aquesta espelma en senyal de la valentia i del sacrifici d'aquests herois. La quinta vela arde en memoria de todas las víctimas del Holocausto, cuyas vidas fueron sesgadas por la intolerancia y el odio más despiadado. Doña Denise Berger Papo, superviviente de la Shoah, con su sobrina nieta, Noa Ben-Ari, y doña Dalia Levinson, presidenta del Consejo de la Comunidad Judía de Barcelona, acompañada de sus nietos, Elón, Alma y Galia Katz,
les pedimos que enciendan esta vela en conmemoración de aquellos que ya no están entre nosotros. La sisena espelma representa l'esperança d'un demà millor, inspirada per la fortalesa i la resiliència de supervivents de l'Holocaust. El senyor Isaac Andic, Premi Regne d'Espanya a la trajectòria empresarial 2024, encendrà aquesta espelma. L'acompanya Joaquín Weber i Ezequiel de Marchi, alumnes de l'Escola Tikva, tots dos junts com un símbol del nostre compromís amb un món de pau i justícia amb les generacions futures. Este año, excepcionalmente, encenderemos una séptima vela. El señor Ari Messer, director institucional de la Comunidad Judía de Barcelona, y el director del Colegio Atikva, acompañado por niños y jóvenes de nuestra comunidad, encenderán esta vela en memoria de los secuestrados y víctimas del atroz atentado del 7 de octubre. Que su recuerdo permanezca como una llama eterna en nuestros corazones, que nunca olvidemos la importancia de la solidaridad, la compasión, la paz y la convivencia. Que la luz de estas velas ilumine nuestro camino mientras continuamos con nuestro firme compromiso por recordar y honrar a aquellos que perdieron la vida en el Holocausto. Que la seva memòria ens inspira a treballar incansablement per a un món on regni la justícia i la pau, amb l'esperança, a Tikva, de construir un món millor. Os pedimos a todos que se pongan de pie para entonar el Atikva.
Damos por culminado el acto. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies a tots. Toda la pel·lícula.